Buenas tardes a todos, mucho gusto. Soy Gastón Urquiza, director ejecutivo de la Fundación Metropolitana. Quiero agradecer muy especialmente a los integrantes de este panel de lujo con invitados internacionales en el marco del 17º Foro Metropolitano Construyendo Gobernabilidad para el AMBA. Quiero agradecer también a todas las organizaciones que nos acompañan, a todas las empresas, municipios, ministerios, a todos los que participan de la Galería de Experiencias, a todo el público que nos sigue en vivo en este momento. Así que en nombre de la Fundación estamos muy contentos de dar la bienvenida a esta mesa que va a moderar Carlos Zavala, y contamos con 4 prestigiosos panelistas, 2 argentinos y 2 extranjeros. Carlos los introducirá, pero quiero agradecer a Claudio Ascioli, a Elisa Silva, Fernando Murillo y Luciano Pugliese por participar en este panel, en el foro, que tiene un interés muy particular alrededor de los asentamientos informales. Y bueno, y para nosotros escucharlos va a ser muy placentero, con muchas lecciones para aprender. Como todos saben, el trabajo de la Fundación es poder elaborar contenidos para contribuir con las políticas públicas y mejorarlas en la medida de lo posible, así que cada uno de los aportes de ustedes será sistematizado oportunamente, será difundido y será puesto al alcance de todos aquellos que quieran acercarse para contribuir con esta estrategia colaborativa que lleva adelante la Fundación desde hace 20 años, ¿sí? En este momento cumplimos 20 años, en pos de políticas públicas sustentables para el área metropolitana, para Argentina y para la región en general. Así que en nombre de todo el equipo de la Fundación, también agradecer a mis compañeros, porque acá aparecemos algunos, pero es un gran equipo que se ha desplegado para lograr esto. Y recién hablábamos, ¿no? Alguna externalidad positiva tenía que tener la pandemia, y una de ellas es que, bueno, nos adaptamos a este tipo de reuniones, y gracias a ello podemos contar con prestigiosos expositores que no necesariamente están en Argentina y que enriquecen el contenido del foro. Así que bienvenidos a esta mesa. Carlos Zavala como moderador del panel y miembro del Consejo de Administración de la Fundación. Muchísimas gracias y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, bienvenidos, reitero la bienvenida. Realmente este es un panel más que interesante, pero además más que oportuno en la Argentina a raíz de una serie de episodios que ocurrieron justamente en el 2020 y que han provocado una atención específica sobre este tema, ¿no? Ha reclamado mucho sobre este tema. Yo la verdad que estoy más que orgulloso de moderar este panel, donde tenemos a prestigiosos expertos internacionales. Voy a empezar por Elisa Silva. Elisa es venezolana, no está en este momento en Caracas, aunque nos va, digamos, simplemente porque ella es docente también en Canadá y en Estados Unidos. En este momento está en Princeton. Y realmente tiene no solamente un importante background, sino que hay una cosa que ella no puso en su currículum, pero yo lo voy a decir, que es, además de eso, compartimos un espacio que es el Comité Técnico del Guangzhou Award. Ese es un premio que otorga ese cantón, Guangzhou, el cantón de China, sobre precisamente ciudades sustentables. Y bueno, Elisa es una de las destacadas miembros de ese comité técnico. Luego está Fernando Murillo. Fernando Murillo es argentino, que en este momento casualmente casi diríamos que está en Argentina, porque es una persona que está más tiempo afuera que en la Argentina por su intenso trabajo, y que, bueno, tiene una, digamos, valoración muy importante para mí, porque he conocido su trabajo en el propio terreno. Nosotros nos tocó alguna vez compartir trabajo en Palestina, y lo que siempre me ha llamado la atención de Fernando es que él llega con una organización y tiempo después lo convoca otra institución para trabajar ahí, con lo cual se ve el valor que tiene el trabajo que iba realizando en cada lugar por el que pasa, porque hasta los competidores lo llaman para trabajar para él.
Entonces, eso es lo que vamos a aprovechar de su experiencia internacional. A pesar de que es argentino, vamos a aprovechar en una primera parte su experiencia internacional, aunque también tiene nacional y vamos a ver si podemos sacar algo de allí. Y bueno, antes de eso voy a presentar a Luciano Pugliese. Luciano Pugliese es argentino también y tiene una vasta trayectoria en el área metropolitana y en la provincia de Buenos Aires en particular, con lo cual es muy valioso, además de haber sido consejero de la Fundación Metropolitana en su momento, en este momento también coordina proyectos que tienen que ver con urbanizaciones informales en la provincia de Buenos Aires, con lo cual tiene una información importante y él es quien nos va a dar, antes de la participación de los expertos internacionales, él nos va a mostrar la foto de lo que en este momento está ocurriendo con los asentamientos informales en Argentina. Y por último, me lo reservé al final a Claudio Ascioli. Claudio Ascioli es brasileño, pero actualmente vive en Rotterdam, en Países Bajos, trabajando para el muy prestigioso Instituto de Urbanismo de Rotterdam, donde se han formado muchos de la Argentina. Incluso debo decir que con Claudio propiamente se han formado actuales funcionarios de la Argentina, que están integrando áreas de gobierno que tienen relación con la planificación urbana, están en este momento en funciones y han sido alumnos de Claudio. Pero Claudio además tiene una experiencia de 30 países en los que ha trabajado, con lo cual es más que destacable los aportes que nos va a poder hacer y es lo que vamos a pretender extraerle en este corto espacio que tenemos aquí en este panel. Bueno, el tema, ya lo ha dicho la misma promoción de este panel, lo que sabemos es que hay tierras poco o nada productivas, hay trabas burocráticas que impiden su, digamos, adecuación correspondiente, hay un gran déficit habitacional, hay especulación inmobiliaria, y por supuesto también hay una gran indefinición en el tema del uso del suelo, ¿no? También acá en este mismo foro tenemos otro panel sobre el tema del plan del suelo, pero en proporción hay una gran indefinición en el país sobre el tema del uso del suelo. Y por el otro lado, lógicamente, hay una acuciante necesidad de vivienda, hay una necesidad imperiosa que lleva, por lo tanto, a ocupaciones y asentamientos. Algunos, como hemos visto, son espontáneos, pero hay otros que en realidad son organizados y algunas de esas organizaciones responden efectivamente al interés social que tienen, pero hay otros que también están un poco mezclados con aquellos que usufructúan con la pobreza. Digamos, todo eso es lo que estamos viendo y lo que le vamos a pedir ahora a Luciano Pugliese es que conecte su micrófono para contarnos cómo es la situación en nuestro país. Muchas gracias, Luciano. Adelante. Bueno, un gusto, Carlos, Gastón y compañeros y compañeras del panel. Un placer estar aquí. Vamos a hacer un breve raconto, digamos, de la historia, si se quiere, de la ocupación del territorio y en particular en los fenómenos de informalidad en Argentina y, como decía Carlos, bastante particularmente en este territorio de la provincia de Buenos Aires. Ustedes saben que bueno, la Argentina es un país federal, tiene 24 provincias, pero la provincia de Buenos Aires un poco tiene un 40% de la población y en general todo se define por el 40%. La provincia de Buenos Aires es el 40% de la economía, de la pobreza, de la población, etcétera, etcétera. Para hacer este breve raconto, bueno, como es obvio, voy a empezar un poquito por algo que podría ser el principio. Tal vez muchos tengan noción de que la Argentina, digamos, tuvo hace unas cuantas décadas una matriz, digamos, social y socioespacial, porque en definitiva estamos
incluyendo aquí el territorio, relativamente equitativa, digamos, ¿no? Dentro de lo que es una condición constitutiva de los países latinoamericanos, la Argentina supo tener un patrón relativamente equilibrado y con sesgos redistributivos más o menos marcados. Cuando la Argentina, digamos, transforma su modelo económico-social y camina hacia, digamos, un modelo de sustitución de importaciones, lanza, digamos, una oleada industrializadora, una segunda oleada, digamos, hacia los años 40, y ese es el momento donde el área metropolitana de Buenos Aires y otras áreas metropolitanas de la Argentina comienzan a recibir fuerte inmigración interna, básicamente. Ya había habido una inmigración internacional, digamos, europea, básicamente, bastante tiempo antes, que había constituido un primer cordón del área metropolitana de Buenos Aires. Pero aquí estamos hablando de un enorme derrame, digamos, en la conformación del espacio metropolitano en ese periodo, años 40. Y que esa matriz que suponía, digamos, bueno, muchísimos trabajadores con empleo formal de esta nueva industria, a los que, digamos, una cierta configuración de políticas, tal vez no del todo explícita, fue ofreciendo, primero, una matriz de movilidad que venía de mucho tiempo antes por el ferrocarril. Ferrocarril que fue, digamos, como gestando pequeños pueblos, enclaves, digamos, hasta 60 o 40 kilómetros del centro de Buenos Aires, para hablar de este área metropolitana, y que en este momento, en torno a ellos, empezó a gestarse el fenómeno de la subdivisión masiva de tierra por actores del mercado. En ese espacio es que tuvo lugar el asentamiento del grueso de estos nuevos trabajadores que venían a nutrir este modelo industrializador. Bueno, las condiciones de esa urbanización, lo que se llamó el loteo popular en la Argentina, no viene al caso por ahí discutirlas acá, evidentemente hoy diríamos que tuvo algunos rasgos que hoy serían insustentables, muy baja calidad de infraestructura, pero por lo menos, digamos, se generó una matriz espacial verdaderamente reconocible, digamos, vinculadas a estas estaciones de ferrocarril, relativamente accesibles, mediante un medio de transporte, de autotransporte, etcétera, etcétera, en bicicleta, en carro, en lo que fuera, a caballo, para llegar a la estación y de ahí poder trasladarse seguramente al sitio donde estaba la industria, en el primer cordón o directamente en el distrito central de Buenos Aires. Y la oferta ahí de este mercado que se promovió era de un lote que se podía comprar, que era accesible en cuotas, en un financiamiento privado por parte del mismo loteador, no tenía el estatus de un desarrollador como diríamos hoy, eran fraccionadores, grandes fraccionadores, y de alguna manera se fue organizando así este territorio, digamos, el segundo cordón del Gran Buenos Aires. 1.200 kilómetros cuadrados supuso este fenómeno, o sea, enorme superficie. Bueno, en realidad después esto el Estado lo apoyó en aquellos años también con mucho crédito individual para construir la vivienda. Es decir, este patrón de conformación del espacio fue muy sólido y muy fuerte, digamos, constitutivo de esta metrópoli. Lo que pasa después es, bueno, el deterioro del propio patrón económico, digamos, de desarrollo, y, digamos, hacia fines de los 70 directamente su sustitución, acá por la vía de una dictadura militar sangrienta, por un modelo que obviamente se abre a los capitales externos, digamos, va sustituyendo, va cambiando, digamos, la lógica de la sustitución de importaciones por un modelo radicalmente distinto. Ahí empieza, digamos, las primeras sesgos de crisis importantes. En este mercado de lotes,
los lotes se encarecen, las cuotas empiezan a indexarse, a crecer, empiezan las primeras protestas también por el tema de la imposibilidad de pago y también la imposibilidad de reproducir este mecanismo de producción de suelo. Mientras tanto, no es que no hubiera asentamientos informales, básicamente eran las llamadas villas, pero seguramente en enclaves más centrales, en la propia ciudad central de Buenos Aires y lugares próximos a ella, con una ventaja de localización evidente, digamos, ahorro de transporte y de tiempo, pero digamos el Luciano, fenómeno central era el que yo describí. Cuando viene el Luciano, deterioro, redondeame. viene el No, deterioro digo, de la... redondeame en el tiempo, Luciano, por favor. Dale, viene el deterioro de las condiciones de ocupación, asistimos en los 90 a ya una explosión importante de los asentamientos informales. Un poco antes, en los 80, empiezan, digamos, ya en plena dictadura, muy apoyados seguramente en comunidades eclesiales de base, grandes ocupaciones en el segundo cordón del área metropolitana. En ese momento, ya con un fenómeno más que evidente, empiezan a aparecer políticas de regularización, básicamente desde el punto de vista jurídico. Las condiciones en el área metropolitana de Buenos Aires y muchas áreas metropolitanas tienen que ver con un territorio donde era fácil obtener agua haciendo un pozo individual, era fácil tener una letrina con una descarga individual. Entonces empieza a aparecer la agudización del fenómeno de las ocupaciones, en general organizadas políticamente, por organizaciones eclesiales de base. Esto se multiplica en los años 2000. Años 2000, aparte, tenemos una gran crisis, una nueva y fuerte crisis con el agotamiento de la convertibilidad. Las políticas van tratando de focalizarse, pero siempre con escasa repercusión. Tuvimos los Promeva, etcétera, etcétera. En general, vuelvo a decir, el abordaje jurídico. En los 2000, además, hay una transición demográfica muy importante, a caballo de la crisis y de los fenómenos de cambios demográficos. También explota la proporción de la tasa de crecimiento de hogares en relación a la tasa de crecimiento de la población. Esto agudiza el fenómeno. Y la falta de respuestas anticipatorias, un mercado hipotecario prácticamente existente, políticas públicas, digamos, de sesgo social también muy, muy limitado, con lo cual el fenómeno se multiplica. Llegamos a estos últimos años donde el tema adquiere mucho más fuerza en la agenda, una movilización inédita, digamos, de organizaciones sociales muy fortalecidas, con un acuerdo con todo el arco político, culmina en una ley, la Ley de Integración Sociourbana. Esta ley se sustenta en un también inédito relevamiento hecho por las propias organizaciones y conformado y apoyado por el Estado, con recursos y logística, que relevó todos y cada uno de los asentamientos de toda la Argentina, lo cual arrojó unas 4.416 barrios populares, como se los identifica, que albergan un 10% de la población. La Ley de Integración Sociourbana generó un derecho, estableció límites a la posibilidad de desalojo de todos los barrios que estuvieran registrados, estableció un camino para la regularización complejo, estableció la posibilidad, por lo pronto, de un certificado de domicilio y una vía para la dotación de infraestructura, de lo cual se ha hecho casi nada. Hoy, frente a la crisis que describía Carlos Zavala, está evidentemente este tema de trasfondo, cómo sigue no solo remediar la situación de los 4.416 barrios registrados, sino además evitar la multiplicación del fenómeno, que es lo que está ocurriendo hoy. Ese es el desafío. Muy bien, muchas gracias, Luciano, muy completo, y hemos llegado efectivamente a esta ley que
que tuvo una característica que es que fue aprobada por unanimidad, es decir, no solamente por el partido gobernante, sino además por todos los partidos de oposición, y fue un trabajo conjunto muy, muy serio realizado. Pero como dice bien Luciano, a partir de la aprobación de la ley parece que nos quedamos allí mismo, ¿no? Y seguimos con el mismo tema. Como siempre sabemos, el acceso al suelo y a la vivienda, bueno, o se hace por vía del mercado, o se hace por vía del Estado, o termina cubriéndose a partir de la lógica de la necesidad, como dicen los manuales, ¿no? Es decir, esas tres vías parece que nos llevan a ocupar el suelo. Vamos a conocer ahora sí las experiencias internacionales en este tema, que es la convocatoria central de nuestro panel. Y en ese sentido le voy a dar la primera intervención a Fernando Murillo. Fernando Murillo es doctor en arquitectura en la Universidad de Buenos Aires, tiene bueno, una serie de estudios y demás, pero además lo más importante para nosotros que es que actualmente trabaja para el BID, para el Banco Interamericano de Desarrollo, y para ONU Habitat, pero también lo ha hecho para el Banco Mundial, tanto en África como en Medio Oriente, con lo cual le vamos a pedir un poco a Fernando que nos vaya contando su experiencia fundamentalmente en esos lugares, en esta primera parte. Adelante, Fernando. Muchas gracias, Carlos. Un honor estar acá en este panel. Agradecerle también a la Fundación Metropolitana y a Gastón Urquiza por esta oportunidad. Yo, reflexionando un poco sobre el tema del panel, se me ocurrió elegir un país que es Ruanda. Ruanda, por una razón que la mencionó Carlos, ¿sí? Que es uno de los casos que yo podría decir exitoso de país que después de pasar un genocidio logró tener una serie de posibilidades de desarrollo. Por eso lo llamo a esta presentación Pistas para co-crear hábitat. Una pista es Ruanda. Esta imagen que tienen ustedes enfrente es, bueno, por un lado, todos conocemos hace 25 años atrás que hubo un genocidio en Ruanda, que dejó un saldo penoso, ¿no?, de entre 500.000 y 1 millón de personas asesinadas. Y este es un primer proyecto que se hizo con Cascos Blancos, y ahí empieza el vínculo con la Argentina, que es el que me dio la oportunidad de aterrizar en Ruanda. Un proyecto de vivienda, se hizo hace 25 años atrás y tuve la oportunidad de volverlo a visitar. Un proyecto pensado con una lógica de inclusión en un momento muy difícil del país. Ahora, yo elegí Ruanda porque Ruanda ha tenido, creo, unos buenos... casi muchas cosas que en la Argentina estamos explorando hoy, como por ejemplo el tema de la regularización masiva del suelo. Ruanda, a partir de toda una política muy agresiva en términos habitacionales y a partir de un despegue económico que tuvo el país, enfrentó la crisis paradójica de una generación masiva de asentamientos informales. Esto motivó que el gobierno nacional, y lo que le estoy presentando es el plano de la capital, que se llama Kigali, lleve adelante una política de regularización masiva como forma de prevenir asentamientos informales. Si pueden ver, esta ciudad se llama la ciudad de las 1000 colinas porque es una geografía muy, muy montañosa, que da mucho lugar a la creación de asentamientos, y este es un mapa que se generó ahora sí, en mi segundo empleo con ONU Habitat, tratando de identificar tipologías de hábitat. Y esto es otra cuestión que quisiera decir que tiene mucho que ver con todo el camino en el cual ha incursionado la Argentina. La Argentina, como bien decía Luciano antes, ha tenido una larga historia de bienestar que lo ha llevado a también, paradójicamente, generar asentamientos informales con mucha migración y demás. Pero a diferencia de Ruanda, Ruanda ha tenido realmente una fuerte experiencia en la creación de campos de refugiados, por su historia precisamente. Esto ha tenido un lado positivo, o sea, los propios inmigrantes y los propios ruandeses que retornaban después del genocidio tenían una gran capacidad para generar hábitat porque estaban muy habituados a la conformación de campos de refugiados. Y ahí yo veo también otro campo muy interesante del campo de refugiados como entidad para generar institucionalidad. Todos sabemos muy bien que los campos de refugiados son organizados por las Naciones Unidas en general, o por los gobiernos nacionales, y esto empieza a darle una impronta territorial de organización social. Y creo que en el contexto de la Argentina hoy, con el tema de la toma de tierra y demás,
nos da alguna pista, nos da algún elemento para entender que no es solo el Estado pensando en las políticas públicas, sino que la propia gente afectada organizándose en la Argentina tomando tierras, en Ruanda con vínculos históricos en relación con cómo compartían hábitat. Este es un pequeño análisis que se realizó en su momento donde demostraba que en el censo 2012 el 61.6% de la población vivía en asentamientos informales que estaban muy centrados en cierto, Nyarugangengue era el que concentraba el 25%, Gasabo el 46%, etcétera, etcétera, pero podemos tener una idea de cómo los asentamientos informales realmente determinan la tendencia de crecimiento demográfico de la ciudad de Kigali. Esto para mí es muy importante, lo mismo la relación entre el número de propietarios y el número de inquilinos, o sea, la mayoría de estos asentamientos informales tienen un perfil todavía de mucha renta inmobiliaria, de alquileres. Es un muy buen negocio invertir en términos de asentamientos informales y es donde el Estado ahí sí tiene que estar presente. O sea, hay un balance de fuerza entre lo que las propias organizaciones se organizan y cómo el Estado necesita regular para no incurrir en otros procesos especulativos, ¿no? A la vez, algún análisis que hizo ONU Habitat demuestra que los pobres son empujados progresivamente fuera del centro urbano debido a la combinación de aumento de densidad y a mercados inmobiliarios especulativos. Acá otra lección. Ruanda llevó adelante en Kigali una política muy agresiva de modernización que llevó a incrementar densidades y a incrementar el valor del suelo al no tener control del valor del suelo, algo muy parecido a lo que ha sucedido en las ciudades argentinas. Y esto ha llevado a una gran proliferación de asentamientos informales en las zonas más frágiles y en las extremas periferias, con lo cual literalmente hoy se habla de Kigali como una ciudad rodeada por asentamientos informales con condiciones de vida muy, muy malas. El proyecto que yo les mostré antes, el de Nyamirambo, la primera imagen que mostré, hoy fue pensado en su momento, hace 25 años atrás, como vivienda social para albergar refugiados. Hoy es de las zonas súper exclusivas de la ciudad, como si dijéramos Recoleta en Buenos Aires, ¿no? Que para mí también es muy interesante. Un punto muy positivo que quería decir del plan que llevó adelante el gobierno de la villa de Kigali fue expropiación de lotes vacíos para abrir calles, o sea, la extensión de infraestructura, o sea, a partir de la extensión de infraestructura generar inclusión urbana. Creo que esto es otro muy interesante, que el plan de inclusión sociourbana después de la ley, digamos, no nos olvidemos que después de la ley del RENAVAP, a partir, digamos, de esta visión nacional, sí se creó el plan de inclusión sociourbana y tiene financiamiento, ¿no? Eso tengámoslo muy presente los argentinos, que no es que no pasó nada, se creó el programa está vigente, está operando, y el programa tiene financiamiento, ¿no? Y acá una lección para mí de Ruanda es que esta visión estratégica que tuvo la prefectura y que los organismos internacionales de alguna manera empujaron, tanto Banco Mundial tiene una serie de proyectos muy centrados en la infraestructura, han sido realmente un dinamizador de inclusión. Ahora, cuidado, también la infraestructura es un dinamizador de especulación de suelo, o sea, aumenta el valor del suelo, con lo cual si la mayoría son inquilinos, terminan siendo expulsados. Esto es otra lección importante, ¿no? Bueno, perdón, llegaba hasta ahí. No sé si tenía una imagen nada más, pero lo dejo para la segunda ronda, que tenía que ver con la comparación con Argentina. Sí, si querés cortamos acá, así ganamos un poco de tiempo, ¿no? Carlos, creo que dijiste algo, estás en mute. Se nos quedó Carlos. Carlos se nos quedó, no sé si tendrá algún problema de conexión, está muteado y sin la cámara, pero en todo caso para eso siempre habemos dos. Si querés, si lo que puedo hacer es paso el... Ahí volvió. No, tranqui. Sí, parece que tuve pero ahora estoy hablando, ¿me escuchan? Sí. Perfecto. Bien. Perfecto, no, cortaste muy bien, Fernando, porque así me interesaba en esta parte la experiencia internacional, unos datos muy interesantes que tiraste, y reservamos lo del PISU tal vez para una segunda entrada, cuando veamos después un poco más cómo aplicar algunas experiencias acá localmente. Bueno, vamos a pasar a Elisa. Elisa, como les dije, es de Venezuela, ella vive en Caracas, pero transitoriamente la pandemia la agarró dando clases
en este momento en Princeton, así que por lo tanto la tenemos hablando desde allí. Pero además de tu experiencia en Venezuela, Elisa, tenés experiencia reconocida en el resto de Latinoamérica, así que ¿por qué no empezamos por dar una visión también de otras experiencias de Latinoamérica y luego más en una segunda entrada hablamos concretamente de Venezuela, si te parece bien? Seguro, muchísimas gracias, Carlos, y al Foro Metropolitano por esta invitación. Un placer compartir con ustedes y con los demás panelistas. Voy a compartir pantalla breve para orientar la conversación. Y bueno, inicio siempre con esta idea que celebramos mucho desde que en 2007 el mundo es urbano, ¿no? Y el 50% de la población ya ha pasado desde el rural, el espacio rural al urbano. Lo que creo que no tenemos tan claro es que mucha de esa movilidad ha sucedido en la forma de asentamientos espontáneos, asentamientos informales. Si bien los contamos en el censo para contar que la mitad vive en ciudad, no los estamos contando de esta forma. Desde la oficina hemos hecho, y junto con trabajos de consultoría con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, mapeos de ciudades distintas como por ejemplo Ciudad de México, Río de Janeiro, Panamá, Caracas, Fortaleza, Medellín, donde el territorio urbano que ven en el tono oscuro es de origen espontáneo, y estos pueden ser de entre 8 y 30 o más por ciento de la huella urbana. En el caso específico de Caracas, nosotros hicimos un trabajo casualmente llamado CABA, pero es cartografía de los barrios, y desde los años 50 hasta hoy día, viendo cada una de las 18 aglomeraciones grandes, por ejemplo, este es el barrio La Vega o Catia Oeste, que en su conjunto quedan registrados ahora como una evolución que ha pasado en el tiempo, comprobando que la gran mayoría de los barrios, nosotros decimos barrios, las favelas, los asentamientos informales, existen por lo menos desde los años 60 en la ciudad, y muchos datan desde los años 20. Comprobó también que la mitad de la población vive en un asentamiento espontáneo, de origen espontáneo. Esto no es una condición, vamos a decir, marginal, es medular de la ciudad. Esta proporción de la población en el 2014, que fue el año en que culminó aquel estudio, ya se veía en la mitad, y la proyección, sobre todo dada la situación económica muy precaria de Venezuela, se ve aún más en creciendo. Mucha de esa población siempre está incluida en las tasas de déficits de vivienda que se producen no solamente en Venezuela, México también oscila siempre en el 30%, en la tercera parte de la población, y una búsqueda superficial de Argentina mostró que también se utiliza estas cifras para de una tercera parte de la población, que hay que estudiar bien de dónde vienen producidos esos números, porque sin duda están incluyendo parte de la población que vive dentro de un asentamiento de origen espontáneo. Nuestra respuesta tiende a ser la vivienda social, es la que pensamos que es de alguna manera la más idónea. En los años 50, por ejemplo, en Venezuela se dio el proyecto el 23 de enero. Tlatelolco, en los años 60, una inversión de unas casi 12.000 viviendas, la más grande en Latinoamérica, sin duda. Y aunque eso no nos previno que igual crecieran los asentamientos espontáneos, hoy día seguimos apostando por esta estrategia dentro de nuestros espacios académicos y profesionales de arquitectura. Se celebran arquitectos que producen vivienda social, sin entender, digamos, lo que en realidad ha sido esta producción: propaganda o rédito político en muchos casos, o negocios inmobiliarios. El Gran Misión Vivienda Venezuela, que empezó en el 2011, fue eso, desde una aproximación de la vivienda como bien gratuito, que se vio favoreciendo a personas afiliadas con el partido político, aún el oficialismo en Venezuela. Pero no solamente en esos casos, también, por ejemplo, en Guayaquil, con el alcalde Jaime Nebot, es siempre en Milote, un proyecto que lleva ya varias versiones, un momento de producción de rédito político. Dice, por ejemplo, esta vivienda que se llama Villa Bonita,
queda a 16 kilómetros del centro de la ciudad. En México, Infonavit, que es una ente del Estado que da hipotecas, es la más grande de Latinoamérica para vivienda, produce este tipo de solución, fotografías mías en Cancún, y muchas de las cuales han quedado completamente abandonadas. Hay un stock de millones de viviendas Infonavit abandonadas porque están ubicadas en zonas demasiado lejanas donde el transporte hace que sean completamente inviables para sus usuarios, para sus compradores. Entonces, si se producen en estas zonas lejanas porque el terreno es, digamos, asequible de alguna forma por el precio menor que tiene, terminan produciendo guetos al estar lejos de fuentes de trabajo y al hacer ciudades monofuncionales. Aquí no hay sino vivienda. No es un modelo asequible, además, para una gran porción de la población. Si vemos en países desarrollados, el modelo de affordable housing o vivienda sí atiende una necesidad. En el caso de nuestros países, por ejemplo, en Latinoamérica, es un porcentaje muy pequeño dado el hecho de que son personas con trabajos fijos, cuando sabemos que muchos de nuestros empleos en Latinoamérica son del sector informal, y son capaces de pagar, aunque sea con subsidios, unos alquileres o unos hipotecas que son altas. Esta es una búsqueda rápida del caso de Argentina, pero el sueldo mínimo en este momento oscila alrededor de $150 mensuales, y una búsqueda rápida propone que el alquiler de una vivienda en Buenos Aires está alrededor de los $400. De un apartamento de tres espacios, ni siquiera son. Entonces, el que gana sueldo mínimo, inclusive un policía que gana $300 mensuales, no puede llegar a este mercado. Este mercado, si vemos, por ejemplo, la tasa de inequidad dada por este índice muy interesante de Thomas Piketty en Francia, nos muestra que si bien el crecimiento del ingreso del argentino ha aumentado, su distribución es muy inicua. La raya roja es el 10% mayor de ingresos en Argentina, y la raya azul es lo que percibe el 50% de la población en el rédito menor. Vamos a decir, esta inequidad es lo que produce un mercado paralelo de vivienda que está fuera de la producción del mercado, fuera de la producción de capital. La vivienda que sí hemos visto que funciona es aquella que es progresiva, flexible, productiva. Eso nos lo dice John Turner desde los años 60, que nos deja su famoso libro Housing by People, y explica que la vivienda tiene que ser un soporte para la familia, así sea de material sencillo, precario. Si no representa un costo importante, esa familia puede irse superando, ahorrando, inclusive llegando a una vivienda de mejor calidad. Pero si se concibe el bienestar de la familia como el bien material de la vivienda, una persona puede ser desplazada de su contexto donde gana dinero, el alquiler o la hipoteca es mayor al 50% de su ingreso, y termina en una situación de desnutrición y de desabastecimiento de sus ahorros, y en una posición mucho peor al del otro individuo. Estos son mapas de viviendas en Venezuela que hemos hecho también para mostrar que la vivienda tiene que ser no solo flexible y progresiva, sino es productiva. Esta vivienda, por ejemplo, del señor Calixto en La Palomera, en Caracas, es una escuela gastronómica, es un taller, tiene un gallinero, tiene un jardín de producción de vegetales. Entonces el problema no es la vivienda, el problema es la desigualdad en el territorio. Y ya un poco para concluir este segmento, muestro cómo Caracas es sumamente desigual en cuanto a su densidad, porque sin hacer ningún tipo de reconocimiento de la producción espontánea, se densificaron y son hasta 30%, son hasta un 100% más densos que el resto de la ciudad. El transporte público no llega a los barrios, que son lo que ven aquí en densidades mayores, con el color más oscuro, y el espacio público tampoco llega a ellos. Hay experiencias en el espacio latinoamericano como Favela Bairro, unos en Colombia y inclusive en Venezuela,
de los cuales pude hacer una investigación importante en 2012, gracias a un premio Wheelwright, que ha sido recopilado en una publicación reciente llamada Puro Espacio, que se concentra en el espacio público. Bueno, Elisa, nos cuentas eso en un ratito, así le puedo dar también su espacio a Claudio, si no te parece mal, y reservamos luego tu parte de ese programa en Venezuela para que nos los cuentes en una segunda entrada. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a Claudio. Claudio Ascioli, como ya anticipé, está trabajando en este momento en Rotterdam. Tuvo una experiencia en el gobierno de Brasilia, pero luego pasó a organismos internacionales, fundamentalmente a ONU Habitat, donde hizo buena parte de su carrera, y por supuesto en el Instituto de Urbanismo de Rotterdam, que es donde actualmente se desempeña, sin perjuicio de otras actividades, ¿no? Como el Lincoln Institute, y etcétera, etcétera. Pero me gustaría preguntarle, a Claudio tiene, como dijimos, una experiencia nada menos que en 30 países, por lo cual es un bagaje muy importante. Nos gustaría que nos comente qué es lo que has rescatado de tu experiencia para que la podamos volcar en la experiencia argentina. Adelante, Claudio. Bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, y el tema es un tema que me toca muy profundamente. Quería empezar como una reflexión a cuáles son las orígenes, las causas fundamentales por qué tenemos la informalidad. Bueno, mucha gente creía porque la gente pobre, entonces tenemos favelas, villas variadas y todo más. Pero los datos que surgieron a medida que muchos países tenían un crecimiento económico y una mayor división de ingreso, al mismo tiempo que salían de la pobreza grandes parcelas de la población, la informalidad aumentaba. Entonces, la idea de que soy pobre, por eso soy informal, no encajaba. Entonces, había evidencias claras que eran otros temas que mostraban que en ciudades, las metrópolis latinoamericanas, por ejemplo, y algunas asiáticas, donde se había datos, que a medida que la población, el crecimiento de la población en la área metropolitana bajaba de tajas, ¿no? Pero dentro de la ciudad, en la informalidad, tajas que eran 5, 7 veces mayor que la tasa de crecimiento de la población de la ciudad. Significaba que había una densificación muy fuerte de áreas, principalmente las áreas ubicadas. Entonces, la cuestión de la localización y acceso a empleo y servicios y la decisión de estar ahí era mucho más importante para la gente que quería irse ahí. Y había varias formas de acceso a un local de la ciudad. Acceso a la tierra. Entonces, el control de la tierra, el acceso a tierra y la tierra urbanizada es un problema muy serio en toda la ciudad. Y eso se mira en África, en Asia, en América Latina. Y por eso que en un contexto donde tiene la precariedad de acceso a estos bienes colectivos, que es la agua, alcantarillado y una serie de servicios, ¿verdad? Donde hay ese acceso, los precios van para arriba, claro, porque es un bonus que yo tengo. Entonces, se evolucionó dos mercados, un mercado de presión en los asentamientos informales, que están bien ubicados por su localización y acceso a servicios, empleo y todo más, y un otro mercado informal de los loteos, y ahí los piratas, o como se llama, en las periferias, en tierra de bajo costo, donde la gente se segrega cada vez más. Entonces, tenemos ahí una serie de taxonomías o tipologías de formación de asentamientos que tenemos que tener muy claro por qué estos lugares y estos asentamientos se conforman en esta localización. A partir de ahí, ¿qué respuestas damos? Entonces, por mucho tiempo, la respuesta era, vamos a hacer programas de vivienda social,
y no alcanzaba nunca, entonces diminuimos los estándares, los tamaños, la calidad, la localización, y no alcanzaba, y todavía el problema persistía. En un determinado momento, empezamos con los loteos con servicios, loteos progresivos, por ejemplo, en Pakistán, en India, en Indonesia, en Brasilia, se ha hecho loteos sin servicios, ciudades satélites que se formaron sin ninguna infraestructura y simplemente la división de tierra para responder a esta demanda y presión demográfica que había dentro de la ciudad y poco a poco se implementar la infraestructura progresivamente. ¿Funcionó? ¿No funcionó? Bueno, algunos estudios se ha hecho que una parcela de gente más pobre era posible accesar. En Pakistán se ha hecho una cosa muy novedosa, y ahí estoy hablando más de las respuestas para venir un poco para cerca de nosotros en Argentina y Brasil y América Latina, que era un sistema, no sé cómo voy a llamar así en español, de recibimiento de la población que está buscando un local en la ciudad. Si tú lograbas quedar ahí en este local por cerca de un mes, entonces inmediatamente tú partías para una otra calidad que era una persona que podía estar morando o viviendo en la ciudad en un lote urbanizado. Entonces era un tipo de asentamiento de recepción de forma a lidar con dos cosas. Primero, la incapacidad del gobierno local en acompañar la presión demográfica y proveer la ciudad con un plan y oferta de suelo planeado. No estoy diciendo ni siquiera urbanizado, pero un suelo planeado no estaba. Entonces fue si podemos hacer, un fast track solution, no sé cómo voy a hacer, una solución de curva para dar esta respuesta. En un determinado momento, las agencias internacionales empezaron a aportar eso porque era inadmisible moralmente y políticamente tener casi 1.000 millones de personas viviendo en condiciones subhumanas, que era lo que Elisa nos mostró, 1 millón, 1.000 millones, que es un número criado por ONU Habitat. Yo tuve mucha crítica sobre la definición de slums y tal, pero cuando fui ahí entendí que era importante tener una definición acordada entre todos los países y expertos para poder medir la escala de eso. Y ahí salimos, ¿no?, del modelo puntual de urbanización de asentamiento aquí y allá para programas. Salimos del proyecto para programas de escala. Yo soy una persona que trabajé mucho con programas de ciudad y creo que vale la pena tener programas nacionales, pero yo creo que el problema es un problema de la ciudad y la ciudad tiene que tener la capacidad, el gobierno local, los mecanismos e instrumentos para atacar este problema, si puedo decir así, a su nivel, que es un nivel de accountability, no sé cómo, o responsabilidad que el gobierno local tiene. Para concluir, ¿qué podemos tirar de liciones importantes? Primero, que la intervención a nivel de proyectos no funciona. Es una cosa que tú estás dando un sinal para el mercado que uno que invade o que ocupa, más temprano o más tarde va a lograr tener ahí su situación resolvida. Entonces, tiene que tener un programa de escala para los asentamientos que existen y que es posible de serem mejorados, urbanizados, regularizados, no solamente do punto de vista jurídico de la tierra, pero también urbanísticamente, porque estamos haciendo mucha tontería en América Latina, en varios países, que es simplemente ponerlas acá y empezar a regularizar sin tener un plan, una visión cómo estos asentamientos se van a transformar en 15, 20, 30 años. Entonces estamos poniendo recursos públicos ahí que daqui a 15, 10 años vamos ter que destruir todo para hacer un plano o simplesmente consolidar un nivel de precariedad y como si es posible dentro de una ciudad como Río de Janeiro, por causa de precariedad en algunas
algunas favelas de tener enfermedades que ya no existían más en el país y hoy existen dentro de las favelas por causa de las condiciones, y no estoy hablando del virus, pero condiciones sanitarias que la gente vive. Y el otro es la oferta de soluciones para prevenir la informalidad y que ela ganhe esta escala que ya está y que está ganhando. En África, la urbanización más acelerada del planeta, las ciudades son informales y están se tornando una gran dolor de cabeza de informalidad a una escala que nosotros miramos en Caracas o São Paulo y otras grandes ciudades en América Latina. Entonces, lo argumento y la experiencia que vimos, por ejemplo, en Filipinas, en Indonésia, em Tailândia, em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, que foram à escala, foi ofertar, resolver o acesso a los bens públicos, infraestrutura, acesso à terra regularizada, através da urbanização, e o outro, oferta de alternativas. Que são as alternativas? Programas de vivienda social para a gente que realmente necessita apoio do Estado, programas de loteio urbanizado, programas de oferta a crédito, programas de vouchers para materiais de construção, porque a gente sigue construindo de todas as formas. Então, criar instrumentos para prevenir e melhorar o que já está consolidado. E eu creio que esta é uma grande lição que miro e venho falando muito disso, porque eu creio que depois do vírus, e acompanhei com muito cerca o impacto do Covid em alguns assentamentos de Rio e São Paulo, então é necessário uma virada radical da forma como tratamos com os assentamentos informais, pero radical, porque se seguimos fazendo o que estamos fazendo até o dia de hoje, habla da ventana e mire, é isso. E é isso que queremos? Não creio. Eu creio que temos que pensar uma transformação. Esses assentamentos têm que ter uma visão de cidade, uma visão de bairro, de largo prazo, e criar os mecanismos para que se transformem gradativamente neste bairro, assim como um bairro popular que vai se produzindo, se urbanizando, melhorando, com certas regras de convivência e ordem urbana por um governo local que está empoderado para hacer isso. Muy bien, Claudio. Me ha dejado ahí picando una pregunta porque hiciste el comentario sobre que hay que resolver cómo está la situación y demás. Siempre queda esa pregunta de cómo adelantarnos nosotros a lo que está ocurriendo, es decir, de qué manera no estar corriendo por detrás a esto, sino tratar de planificar de modo tal de anticiparnos a estas situaciones. Y muy interesante lo que dijiste en cuanto al tema de la falta de planificación, es decir, urbana, ¿no? Así como no se tienen en cuenta temas de cambio climático, no se tienen temas ambientales, solamente se parceliza y se pone en calles, pareciera, y con eso fuera suficiente, ¿no? Pero querría volver, porque sé que Elisa está con el tiempo más ajustado, querría volver a Elisa y preguntarle, más allá de la experiencia, que es bastante común en cuanto a que las viviendas sociales suelen servir más que nada para rédito político y para especulación inmobiliaria en muchos casos, cosa que es bastante conocida en toda Latinoamérica, la sufrimos en toda Latinoamérica. Me gustaría sí que me apuntaras, en base a lo que acaba de comentar tanto Fernando cuando habló del tema de cómo mejora, digamos, la mejora de infraestructura encarece el lote y lo vuelve, es un problema para tomar en cuenta. Lo mismo nos acaba de decir Claudio, en el sentido de que todo ese mejoramiento genera una nueva necesidad y un nuevo paradigma. Querría saber qué conocés concretamente de Venezuela, para ir hablando de Venezuela, en tu experiencia sobre este aspecto en particular. No, sí, con gusto. Bueno, son situaciones distintas. O sea, en el caso de Venezuela no hubo una planificación como la que viene mencionando Claudio. Todo sucedió de una manera orgánica, además en un territorio sumamente accidentado por las montañas. Entonces, lo que toca hoy realmente es una aproximación que tiene que ver con su reconocimiento como parte de la ciudad,
y luego para poder, o sea, y su reconocimiento no solamente entre autoridades públicas, sino la población en general, por temas de la estigmatización que tienen y la suerte de negación que tiene el resto de la ciudad a enfrentar, por ejemplo, en momentos futuros, cuando se pueda volver a hacer algo, una estrategia consonante y que sea como, que dé fe de que efectivamente no tenemos una producción, vamos a decir, formal o de mercado que pueda, sino la misma producción autoconstruida es parte de la solución. Para ello, entonces, nosotros nos hemos volcado a proyectos culturales y pedagógicos de reconocimiento de los valores que existen desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista inclusive de conocimiento sobre la vegetación, especies orgánicas, celebraciones, para poner en el tapete una conversación distinta sobre los asentamientos. Pero eso nos ha permitido a nosotros hablar con, por ejemplo, los proveedores de servicios de recolección de basura, que ha sido terrible en el caso de los barrios de Caracas, y equipararlo y tener un servicio de mucha mejor calidad, haciendo algo muy similar a lo que se hace en los poblados medievales de Europa, recogiendo puerta a puerta en vez de con un camión de basura, y explicando que lo que se tiene que hacer entonces es demoler, no sé, 300 habitaciones para poder pasar una vía, que es lo que se solía pensar, inclusive hasta hace 2 décadas. Y intervenciones de espacio público, que sentimos que es fundamental como una pieza de la ciudad común a todos los territorios. Yo lo que, quizás desde el punto de vista de Venezuela, eso es lo que hubiese querido compartir, un deseo de desestigmatizar estos territorios y también de producir intervenciones a nivel de servicio y a nivel de espacio público que los integran. Yo simplemente, como para también darle una cabida más a lo que vienen diciendo Fernando y Claudio, es que hay que mirar las experiencias que sí han sido muy exitosas con detenimiento. Yo iba a mencionar la de Ciudad Neza en Ciudad de México, que alberga 1.5 millones de personas, o Villa El Salvador. Ciudad Neza empezó en los años 60, Villa El Salvador en Lima, es un poblado que comenzó en los años 70 y alberga hoy 1,5 millones de personas. Ambos son distritos, ambos son reconocidos como partes de la ciudad, punto de vista político, en punto de vista de la propiedad del suelo, aunque sus orígenes fueron ambos, en el caso de México, extraformal, pero en el caso de Villa El Salvador con el apoyo del gobierno de aquel momento. Y ambos son mayormente propietarios los que viven ahí, por lo cual el tema de el hecho de que la infraestructura esté mejorando el suelo no produce el movimiento de gente o su expulsión. Y nada, Ciudad Neza hoy día tiene un BRT, tiene un Walmart, tiene un Sam's Club, o sea, el movimiento económico de las familias ha sido muy positivo, porque el lote donde están, que mide como 7 metros por 20 de profundo, les ha permitido surgir ellos mismos económicamente. O sea, la vivienda es parte de su mecanismo de producción, y lo mismo en Villa El Salvador. Yo creo que ambas experiencias, que vienen resumidas en un libro de Doug Saunders, un periodista canadiense, que resume muchas historias, se llama Rival City, Ciudad de Arribo, no solamente en el contexto actual y en todo el mundo, sino también, por ejemplo, lo que sucedía en Londres y en París en el siglo XIX, que fue muy similar, un momento de arribo, y que si se entiende que con el apoyo local, con su reconocimiento legal, con infraestructuras, con conectividad de movilidad, superan, son lugares de superación para esas familias. Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Elisa, y por supuesto quedas liberada por supuesto que te vas a quedar escuchando, porque veo tu interés cada vez que cada uno habla, veo tus gestos, pero por supuesto puedes atender también tus obligaciones. Fernando, una inquietud, hiciste una alerta importante cuando hablaste de Kigali ahí sobre el tema del manejo del mejoramiento de infraestructura sin tomar digamos, en cuenta cómo esto también trae este nuevo problema del encarecimiento del lote, y con lo cual vuelve a hacer que la gente quede,
más lejos de su posibilidad, y que por eso Kigali tiene esa franja, digamos, esa franja y luego un suburbano más alejado, y los pobres los van tirando cada vez más afuera, y eso un poco coincide con lo que Claudio también hablaba, de que termina la gente en lugares inundables, o digamos, o de baja calidad de suelo, el más pobre termina en ese lugar. Sé que estás trabajando también aquí en Argentina con el programa de inclusión de suelo urbano, y cómo eso se está contemplando, de qué manera lo están viendo, y qué aporte podés hacer sobre eso. Sí, gracias, Carlos. Creo que la mesa tiene una convergencia fuerte en un punto, que es que justamente todas las soluciones que uno puede llegar a mirar desde lo técnico, como por ejemplo la extensión de la infraestructura vial, sabemos que es uno de los puntos claves para la inclusión sociourbana, ¿no? Ahora, sabemos también, por la experiencia que mencionaba y otras, que esa extensión también incurre en aumentos en el valor del suelo, y cuando tenemos una población que en general es inquilina, tiene un impacto directo en expulsarlos de esa zona. En el programa de inclusión sociourbana se tiene contemplado, inclusive el RENAVAP hace una distinción tratando de determinar cuáles familias son inquilinas y cuáles no. Creo que están todas las herramientas para trabajar que todo el plan de infraestructura no tenga ese impacto negativo. Y en eso rescato dos cuestiones que lo dijo tanto Elisa como Claudio. Disculpame, Fernando, simplemente... Esta visión, Fernando, el ¿sí? RENAVAP es el Registro Nacional de Barrios Populares. Ese es el nombre, digo, para los que están de afuera que están escuchando simultáneamente este panel. No, gracias, Claudio. El RENAVAP es una iniciativa importante que se hizo a nivel nacional de censar todos los asentamientos informales del país en ciudades de 10.000 habitantes para arriba, ¿no? Que es donde se concentra la mayor cantidad. Para mí ese registro es muy importante porque nos da un poco lo que Elisa presentó, ¿no? La radiografía de la situación real. Me gustó mucho lo que comentaste, Elisa, en el sentido de la vivienda productiva, porque creo que otro de los hallazgos del RENAVAP es cuánta gente trabaja en los asentamientos informales, ¿no? Que muchas veces se desconoce y nos da herramientas concretas. Pero volviendo al punto, creo que esa radiografía, con todo lo que se pueda mejorar, le permite al programa de inclusión sociourbana diseñar estrategias específicas y no generales. Uno de los problemas de Ruanda y de muchos países es terminar sacando una ley, o que todo se resuelve con leyes nacionales, cuando cada ciudad, cada provincia tiene particularidades que tienen que ver, y ahí rescato lo que decía Claudio, de la construcción de esa visión, ¿no? Yo creo que muchas veces en el afán de resolver el problema en un periodo de gobierno, se incurre en el error de sacar una ley que está bien, resuelve algunos problemas, pero muchas veces genera más problemas que los que resuelve. Entonces, en esa construcción de la visión, yo sí digo, es fundamental que el Estado piense en la participación de los propios habitantes de los barrios. O sea, seguir pensando que el Estado viene y tiene él la visión tecnocrática, ya nos ha demostrado muchísimo que no funciona, y es seguir revolviendo lo mismo. Entonces, un punto, la participación, y el otro punto que rescato de todos los colegas es la institucionalización. O sea, acá el municipio tiene un rol. Nosotros en América Latina lo miramos siempre como el Estado nacional, porque es el que tiene la plata, es el que se queda con el 75% de los impuestos, y al municipio le dejamos el problema y le dejamos de última cortar la cinta, pero no le dejamos hacer nada. Cuando yo creo que la institucionalización, incluyendo a los municipios con recursos, es la clave para resolver todos estos problemas. Entonces, ese balance, participación pública y rol de los gobiernos locales. Muy bien, no vi, bueno, tal vez le pregunto ahora a Claudio, así porque ya se nos está yendo el tiempo y queremos aprovechar las experiencias internacionales en esto. Claudio, no vi en las manifestaciones que hubo, no vi tanto la participación de la sociedad civil en las descripciones que hicieron. Entonces me interesaría saber tu opinión sobre eso. Claudio, estás muteado, Claudio, por favor. Bueno, gracias. Quería, antes de entrar en la cuestión que tú me solicitas de la participación ciudadana,
Elisa y Fernando hablaron de la economía del local. En diciembre del año pasado, una investigación en todas las favelas brasileñas lanzaron datos muy interesantes. La economía que se generaba en las favelas brasileñas, donde vive más o menos 14 millones de personas, generan una economía de 24 mil millones de dólares anuales. Entonces, hay ahí dentro de estos asentamientos una serie de actividades, no solamente el mercado inmobiliario de compra y venta, que es muy dinámico dependiendo de en qué ciudad estás, pero hay una serie de servicios que son ofertados para afuera y servicios que son ofertados adentro, de todo tipo de cosas. Te doy ejemplo. En Río de Janeiro estaba ahí con un teléfono que salí de Holanda y ninguno aquí me lograba consertar este teléfono. Yo tenía todo guardado y no quería perder. Fui ahí y, bueno, el portero del edificio en Leblon dice, mira, me voy a Rocinha, que es la mayor favela de Río, y lo arregló por 50 reales, me arregló el teléfono. Entende? E disse, não há problema. Aí eu dei o telefone e o telefone me volta 50 reais e me quedei com o telefone durante muito tempo. Foi arreglado aí. Então, há uma criatividade e uma riqueza que temos que reconhecer. Então, esta visão a que me refiro e que Fernando também habla, uma visão de planificação, uma visão de desenvolvimento humano, desenvolvimento de tornar e transformar esses locais em bairros, vem com um conjunto de coisas, que é a planificação, o empoderamento das pessoas e das organizações e, logicamente, a consulta e a participação das pessoas que vivem, mas também a sociedade civil organizada que está aí interessada em as soluções desses problemas. Então, eu creio que há alguns programas, eu creio que um programa no período em que governava o PT en São Paulo en 89 a 92, se ha hecho innovaciones muy interesantes ahí. No por cuenta de partido, pero es porque había ahí un grupo de profesionales con bastante competencia y mucha creatividad que hoy son reconocidos ahí en Brasil y manejaron, crear un programa de escala municipal donde la participación ciudadana era parte integral de la autogestión de los programas, que sea la población organizada juntamente con la asesoría técnica de arquitectos, de oficinas de desarrollo, cada uno tenía un nombre que eran reconocidos pela alcaldía de São Paulo, permitía ese empoderamiento de las personas para participarem en la producción de viviendas de alta calidad arquitectónica y también de ubicaciones. Entonces, lógicamente que no son todos los países donde, bueno, y trabajamos yo y Fernando un tiempo en ONU Habitat, entonces estamos mirando qué tipo de modelos temos nessas regiões e países. Um que é o Estado forte, que centraliza e determina as formas, ou onde tem um Estado, um governo fraco, pero organização de sociedade muito forte, que buscam levar à frente a política pública. E em Ásia, este foi um modelo. Porque as ONGs e as organizações de base das pessoas são muito fortes e começaram com um modelo de cogestão de programas e de fundos para melhorar e acessar terra urbanizada. Então, há uma riqueza de modelos, uma riqueza de metodologias, diria assim, que nós temos que realmente levar em conta em las condições que tenho hoje em Argentina, ou em Uruguai, ou em Brasil, que puedo eu aprender dessas experiências que poderiam me ajudar a resolver isso. E, finalmente, um ponto que eu creio que muitos querem. Havia um momento antes desta história brasileira que muitos queriam ir a Brasil para visitar. Hoje não é um lugar muito popular, pero por diferentes razões. Então, o que passava? As pessoas se olvidavam que, em Brasil,
arriba del alcalde solamente la ley. No hay presidente, no hay gobernador, no hay ninguno, es solamente la ley. Entonces, la alcaldía tiene la autonomía administrativa, política y financiera, con impuestos propios, donde ellos definen dónde van a ubicar estos como se dice, recaudaciones. Entonces, esta es una diferencia que no encontramos, por ejemplo, en África. En varios países de Asia, sí, pero gobiernos centrales muy fuertes que atropellan, vamos a decir así, los gobiernos locales. Entonces, hay la cuestión de la participación local, no podemos olvidar que es un punto importante, porque ahí las personas viven ahí a generaciones. Elisa habló de años 20, ¿no? Las favelas brasileñas tienen más de 100 años de ocupación, son varias generaciones que nacieron ahí. Entonces la gente ya tiene un vínculo. ¿Cómo transformar esto? Entonces, esto fue un tema que yo trabajé mucho con algunas cosas de ONU Habitat, cómo crear una metodología fácil de dar una visión de transformación de estos lugares. Muy bien, Claudio. Realmente muchos puntos coincidentes, ¿no? Como bien planteaba Luciano al comienzo, cuando hizo la foto, una cosa eran los asentamientos a mediados del siglo pasado, donde la gente podía incluso conseguir su agua potable haciendo un pozo en el propio lugar que se instalaba. Hoy en día eso es imposible. Si la contaminación ambiental y todo eso hace imposible. El hacinamiento lo hemos visto con el tema de esta pandemia del coronavirus. Realmente en los lugares con hacinamiento, estos barrios, asentamientos informales con gran hacinamiento, agravan las situaciones de difusión del coronavirus. Si sabemos toda la problemática que trae, y por eso me parece muy importante estos elementos que han traído, digamos, a la luz. Uno, como Elisa decía, reconocer, digamos, todo lo que tiene que ver con la propia vida interior valiosa que hay en muchos barrios populares, y a partir de eso construir. El tema de Fernando reclamando institucionalidad y diciendo, ojo, que también algunas cuestiones que nosotros valoramos mucho, hay que ver el segundo paso, es decir, la problemática que nos pueden abordar posteriormente. Y Claudio, cuando nos remarca la importancia de la autonomía municipal para tomar decisión en el propio terreno. Es decir, que si bien los planes nacionales son buenos, si bien los planes provinciales son buenos, en realidad el que tiene que tomar, digámoslo, el mando de esta definición tiene que ser el intendente, tiene que ser el alcalde local, y por lo tanto, digamos, tiene que tener no solamente los recursos, sino la autonomía de decisión suficiente para llevar adelante esta tarea, ¿no? Así que bueno, yo les agradezco mucho, para mí ha sido más que enriquecedor. Muchas gracias Luciano, muchas gracias Elisa, muchas gracias Fernando, muchas gracias Claudio, y los dejo con Gastón, que es el jefe acá en este encuentro. Adelante, Gastón. No, perdón, nada de jefe, somos un equipo. Carlos, primero, como siempre, gracias por estar apoyando el trabajo del equipo. Como se dijo, además Luciano también forma parte de esta institución, así que Luciano, muy bueno por la pintura, la idiosincrasia y todo lo que tiene que ver con este proceso en la Argentina. Y después recuperamos un tema en la Fundación que hoy es algo muy candente, y me parece que además de los aportes que han hecho Fernando, Elisa y Claudio, nos deja un tema para el año que viene, ¿no? Para la agenda de la Fundación del año que viene, porque sin duda este tema combinado, como se dijo, con el mundo que viene, será algo que tenemos que seguir trabajando, y como siempre desde la Fundación vamos a estar poniendo cabeza, tiempo, corazón para las políticas públicas. Recuerdo que en el año 2000 estuve en Rotterdam en un curso de regularización de asentamientos informales, y ya cautivaba esa energía que transmite Claudio. Así que Claudio, muchísimas gracias, porque además reencontrarnos en este espacio para mí es un placer y un orgullo. Y Fernando, hoy en tu posición, también quiero decir que la Fundación está disponible, a disposición, y que seguiremos empujando este tema desde
desde estas latitudes. Elisa, bueno, en nombre de todo el equipo de la Fundación, muchísimas gracias a vos también, y supongo que todo el auditorio del foro va a estar más que satisfecho con esta mesa de lujo, y seguramente va a generar muchísimos comentarios. Nosotros trabajamos en modalidad foro, así que lo que vuelva del público, tal vez en algún momento los comprometemos para pasárselos a ustedes. En nombre de toda la Fundación Metropolitana, muchísimas gracias a todos y buenas tardes.